Dios me les bendiga, hermanos. En esta hermosa mañana sabemos que está un poco calientito y el clima pues está muy bien. Yo esta mañana le voy a leer en el Evangelio de Juan, el libro de Juan, capítulo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se lo voy a leer en inglés también, porque a veces me preguntan qué es lo que yo estoy hablando en español. Se lo voy a leer en the name of Father, name of the Son, and the name is the Holy Spirit. In the book of John, in the Bible, verse 1 says, before anything else exists, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Amén. Así yo he hecho aquí, ¿verdad? Digamos que como un pequeño estudio, pues la palabra del Señor jamás se le da fin. Yo siempre le pongo fecha a lo que escribo y le pongo el día. Por ejemplo, hoy es sábado 18 de julio del 2020. También le voy a leer en Juan 14, 1 y 2. Del versículo 1 hasta el 14 habla de Jesús camino al Padre. I would like to read in John chapter 13, verse 1 to verse 13. Jesus is the way to the Father. But I started in John chapter 1, and I read in verse 1. Dice, le voy a dar como una pequeña introducción que dice que Jesús es el camino al Padre. El que cree en el Padre cree también en Jesús. Juan 1:9 dice, Jesús es más que la luz. Porque Juan capítulo 1 y versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En John chapter 1 and verses 9 in English says, the scripture read like this. Later on, the one who is the true light arrived to shine on everyone coming into the world. Y así vemos que Jesús es más que la luz física, esta luz que usted ve. Por ejemplo, ahí está una lámpara. Tenemos la luz solar también del sol. Pero ¿de qué luz nos está hablando el libro de Juan, el apóstol Juan? ¿De qué luz nos está hablando? Dice que él nos está hablando de esa luz que dio vida a los hombres, dice el libro de Juan. Dice, estoy así entrando un poco suave porque hablar del libro de Juan, hermanos, es un libro que el apóstol lo escribió específicamente para la congregación, que lo escribió para la iglesia de Cristo, para la iglesia de Jesús o la iglesia de Yeshua, como usted le llame. Dice que esa luz que es Cristo le dio vida a los hombres. Está hablando que le dio vida a los hombres. Está diciendo que al ser humano le dio vida al hombre y le dio vida a la mujer. Dice, porque del hombre salimos nosotros las mujeres. Dice que Jesús es la luz que alumbra a los hombres. Jesús es la luz divina. Él está también
en la moral del hombre, porque Dios también nos enseña a vivir moralmente también. Pero hoy no vamos a hablar, no vamos a tocar de esa moral, porque nosotros sabemos muy bien que estamos en un tiempo, hermanos, donde los valores morales están por el piso. Los valores morales no son respetados. Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Bueno, ahora me voy al principio de donde empezamos, el verbo hecho carne. ¿Quién es el verbo hecho carne? Juan 1:1, en el principio era el verbo. Observación. La palabra verbo tiene la letra mayúscula V. Le sigue una coma. O sea, poner atención en la coma indica que el escritor no ha terminado lo que él está hablando. Y el verbo era con Dios. Aparece de nuevo la V mayúscula. Era en pasado. Con Dios. La palabra Dios tiene D mayúscula, así como verbo tiene una V mayúscula y luego aparece otra coma. Nosotros sabemos que los escribas tenían que tener mucho cuidado al escribir la palabra de Dios. Tenían que respetar todo, la manera como lo escribían. Dice, era viene del verbo ser o estar. Y el verbo era Dios. Veamos que aparece 3 veces la palabra verbo con B mayúscula. 3 veces la palabra era y 3 veces la palabra Dios con D mayúscula. El escritor lo registra así. El escritor está muy segurísimo de lo que está hablando, de lo que está diciendo. Él no está dudando. Aparte del significado espiritual que el apóstol amado Juan está hablando a la iglesia. No a ninguna denominación, sino a la iglesia, que es la iglesia del Cristo, el Cordero de Dios. La carta abre directamente hablando a la iglesia. Observamos que en el principio ya era el verbo. Ya estaba con el Padre. ¿Quién? ¿Quién es el verbo? Yo sé que muchos en la iglesia, al hacer esta pregunta, esto hasta se lo enseñan a los niños, que es Cristo, el Cordero de Dios. Pero hay personas que al leer este versículo o al hablarle de Cristo, porque todavía ellos no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, ellos esta parte no la podrían entender. Dice, ¿quién? Cristo, el Cordero de Dios. ¿De dónde sacamos esto? De Juan 1:29. Dice, observa el versículo 2, 3 y 4 del Evangelio de Juan. Habla del principio de todas las cosas. El principio de todas las cosas, porque Dios no tiene principio ni fin. Cristo no tiene principio ni fin. El Espíritu Santo no tiene principio ni fin. Pero lo que fue creado sí tiene principio. Los mundos que fueron creados, la naturaleza que fueron creados, todo lo que fue creado, sí tiene un principio. Pero ya Cristo
ya estaba con el Padre. Verso 4. En él estaba la vida. Estaba de ser. Y todo tenía vida porque venía de la vida que es Cristo. Mismo el unigénito del Padre. ¿Quién lo está diciendo? Magali no lo está diciendo. Yo solo estoy diciendo lo que la Biblia ya tiene escrito aquí. Juan 1:14. Puede buscar Juan 1:14, Juan 1:29, donde dice Cristo, el Cordero de Dios. ¿Lo dice Magali porque lo inventó? No, yo no lo estoy diciendo. Yo no lo afirmo. ¿Quién lo está afirmando? El apóstol Juan. El apóstol quien fue primero uno de los discípulos de nuestro Señor. Luego él llegó a ser apóstol. No fue que inmediatamente él ya era apóstol. Dice, en él estaba la vida, estaba de ser y todo tenía vida porque venía de la vida que es Cristo mismo, el unigénito del Padre. Aparece Padre con la letra mayúscula. No dice Padre con P pequeña de papá, como usted le puede llamar a su papá, como yo puedo llamar a mi papá. El unigénito del Padre. Juan 1:14. ¿De dónde yo saqué lo que le estoy leyendo? Lo saqué de la Biblia Reina Valera 1960. Si usted tiene una Biblia Reina Valera 1960, usted puede buscar lo que yo le he leído esta mañana. Empecé en Juan, capítulo 14, versículo 1, versículo 2, hasta el versículo 14. También le leí Juan, capítulo 14, verso 20, 21, 23. Y le leí Juan, capítulo 1, verso 1. Y también le leí Juan 1, 29. También le leí Juan 1, 14. Yo sé, mis hermanos, que los que no hablan español, y yo voy a compartir este video, yo voy a tratar de hacer otros videos en inglés para que sea más fácil para los que van a ver este video y no saben español. Y otro día, pues, me gustaría compartir en lo que es el lenguaje inglés. Así que yo le he leído y he compartido con usted acerca de Juan 1:1, el verbo hecho carne. Que Jesús fue encarnado, no reencarnado. Jesús fue encarnado. Jesús es la revelación más grande de Dios. Nuestro Señor Todopoderoso, como dice el unigénito, como dice el libro de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él nos trajo la gracia y la verdad. Él nos libertó a nosotros, nos libertó del pecado, nos libertó de todo pasado, nos libertó del mal. Nuestro Señor trajo la palabra eterna y bendita del Padre. Yo lo voy a buscar rápidamente aquí en mi Biblia, donde dice Hebreos 8, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En los cielos significa cielos sobre cielos.
Dice que tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es este sumo sacerdote? Es nuestro Señor Jesús. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Bueno, y se va más adelante. Pero aquí nos está hablando de nuestro Señor. Porque Hebreos 8:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Voy a leerlo rápidamente en inglés para los que van a ver este video no hablan español. Pero yo sé que mucha gente habla español y entiende español, aunque no lo hable, pero entiende español. Hebrews chapter 9 and verse 11. He has high praise of this better system which we now have. He went into this great perfect tabernacle in heaven, not made by men, not part of this world, and went for all to blood into the inner room, the holy of holies, and sprinkled it on the mercy seat. But it was not the blood of goats and calves. No, he took his own blood, and with it he by himself measure of our eternal salvation. Gloria a Dios. Y otro día yo lo voy a leer. Otro día yo lo voy a leer a usted donde aquí se lo encontré. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1, yo lo voy a leer. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aparece con una H mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Dice que en otro tiempo habló por medio de los profetas. Pero hay un versículo más, creo que está en Pedro, yo se lo voy a buscar otro día, donde habla bien claramente, que dice, pero también Hebreo lo deja muy claro, donde dice que en los postreros días, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, que es Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Voy a ver si se lo puedo leer en inglés nuevamente. Y después yo le voy a decir a usted qué Biblias son las que yo estoy leyendo. The books, Hebrews chapter 1. Long ago God spoke in many different ways to our father through the prophets, in vision, dreams, and even face to face, telling them little by little about his plans. But now, in this day, he has spoken to us through his Son, to whom he has been giving everything, and through whom he made the world and everything there is. Bueno, y sigue más adelante. Así que, mis hermanos, le he leído hasta aquí, compartir con ustedes esta preciosa escritura, esta preciosa
palabra, esta escritura tan preciosa, tan linda, que fue guardada y fue escrita para que nosotros, los creyentes, para que nosotros conozcamos, para que es Dios mismo que nos habló por medio de Cristo Jesús y nos da en su Espíritu Santo, nos da a conocer sus verdades eternas que Él tiene. Así que, mis hermanos, este video no tiene mucho tiempo. He querido hacer esto así corto. Le voy a regalar la fuente bibliográfica donde saqué esto. La Reina Valera 1960. La Biblia parafraseada 1971. La que yo le leí en inglés. Por eso suena un poco diferente. Y la Biblia Scofield. Mis amados hermanos, si usted es un teólogo, si usted es exégeta, si usted tiene un doctorado, una maestría, creo que usted puede exponer esto mejor que yo, pero yo prefiero dar así, poquito y muy explicado para mis hermanos, amigos que tengo en mi hoja, en Facebook. Voy a tratar de subirlo a YouTube. Y si usted cree que esto le ha servido, tómelo. Y si usted cree que no le sirve, o usted tiene otro pensamiento, o usted ve las cosas de otra perspectiva, pues así como yo le respeto a usted, ¿verdad? Yo también espero que usted también respete, que no me respete a mí, porque yo no soy nadie, pero sí la palabra del Señor. Respetar la palabra del Señor que ya está escrita. Hermano, yo sé que hay muchas personas que no están en una iglesia, no están en el evangelio, no están, ¿verdad? Quizás nunca ha escuchado hablar de Cristo, quizás ve el evangelio como una religión más, pero Cristo no es religión. Cristo no es una denominación tampoco. Yo le acabo de leer quién es Él. El Verbo hecho carne. Él fue encarnado. Él murió y resucitó también. Y así, mis amados hermanos, si usted no tiene a Cristo en su vida, no tiene a Cristo en su corazón, usted puede comprar una Biblia, usted puede orar, puede arrodillarse, puede clamar a Dios con su boca, con su corazón, porque por eso tiene un corazón, una mente, una cabeza. Por eso usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Así de que vemos que Dios nos preparó. Vemos que Dios desde el principio nos dio ya todo lo que necesitamos. Y nos dio su gran regalo tan grande que es su Hijo. ¿Usted y yo seríamos capaces de dar un hijo para una redención? No, hermanos, no somos capaces. Por más espirituales que nosotros creamos ser, hermanos, por más conocimientos que nosotros pensemos tener, hermanos. Pero solo nuestro Dios, hermanos, solo nuestro Dios en su misericordia eterna, grande, profunda. Es que hermanos, hay personas que a mí a veces ya me han dicho, ¿por qué Dios dio su hijo? Yo jamás daría a mi hijo. Y se los creo, claro que sí, yo lo creo. Pero es que estos son verdades, son misterios, son cosas espirituales, son cosas muy profundas, eternas, que no son de esta tierra. Porque esta tierra, todo lo que tiene, es terrenal. Y lo único que puede tener esta tierra es espiritual. Lo único que puede tener esta tierra, lo espiritual que puede tener, es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios la tenemos en su santa palabra, en su divina palabra. Así de que Dios me les bendiga. Para los amigos que van a ver este video, que Dios me les bendiga más, que Dios le dé vida, que Dios le dé salud, que Dios lo proteja donde quiera que usted esté, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Así de que muchas gracias por su atención desde
antemano. Dios me les bendiga. Feliz tarde. Otro día yo le voy a traer, una escritura para las hermanas que son líderes dentro de la iglesia o trabajan dentro de la iglesia. Tal vez usted no hace un privilegio, pero usted es servicial. Usted está ejerciendo un servicio dentro de la iglesia. Así de que Dios me les bendiga nuevamente.